desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y especialmente desde la maestría en Gobierno de Administración Pública, que en este momento se encuentra en inscripciones para su segunda cohorte. Hemos pues convocado a este evento que tiene como invitado al profesor Andrés Olaya, y que hemos titulado El papel del gobierno y la administración pública en la reducción o reproducción de las desigualdades sociales. El profesor Andrés Olaya es politólogo y magíster en gobierno y políticas públicas, con más de una década en experiencia en docencia universitaria y en consultoría para gobiernos y agencias de cooperación internacional, especializado en el análisis de las políticas, la administración pública, la construcción del Estado y la economía política, con énfasis particular en políticas sociales, económicas y del bienestar, y además con un trabajo también de muchos años en consultoría, actualmente en el Viceministerio de Protección Social, políticas públicas relacionadas con la prima de aseguramiento del sistema de salud colombiano y como consultor de Naciones Unidas. Además, ha coordinado la Estrategia Nacional de Aseguramiento en Salud para las Poblaciones Migrantes. Le hicimos precisamente al profesor Olaya la invitación de si nos podía acompañar en una charla que tiene como propósito abrir el interés para esta segunda cohorte en la maestría en Gobierno de Administración Pública, precisamente presentándoles un asunto fundamental que tiene que ver con el estudio y con las pretensiones que tiene la maestría, de poder que los profesionales comprendan, gestionen y transformen las dinámicas del sector público, incidiendo pues en la toma de decisiones y en el aporte a la construcción colectiva. Para nosotros es un honor poder contar con el profesor Andrés Olaya, solamente por el reconocimiento que tiene por nosotros, sino también porque el profesor pues contamos con su presencia en la maestría en Gobierno de Administración Pública. Consideramos que es fundamental poder como tener un abrebocas a lo que los estudiantes pueden encontrarse en la maestría, y también a futuros y futuras interesadas en estar en este programa, que como les digo, en este momento está en inscripciones para su segunda cohorte, una maestría que la hemos propuesto en modalidad de profundización, que tiene una duración de 3 semestres y que tiene abiertas las inscripciones en este momento hasta el 4 de junio. Así que yo saludo al profesor Andrés Olaya y le agradezco por haber aceptado su invitación y por compartir con nosotros un asunto muy importante. Creo que el profesor combina muy bien en que es no solamente la rigurosidad académica, la formación académica, sino también toda su experiencia práctica en la administración pública, en la asesoría y en la consultoría. Entonces, profe, te agradezco mucho haber aceptado la invitación, y te propongo que podamos tener como una dinámica en la cual podamos tener una exposición alrededor de 45 minutos y que luego podamos abrir las preguntas unos 20 minutos para el público. Te reitero el agradecimiento y te doy el espacio para que podamos escucharte. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, profesor Luis Miguel, y a todas las personas pues que están conectadas hasta ahora. Me alegra mucho que podamos conversar un rato sobre estos temas. Como decía también el profesor Luis Miguel, pues la idea es dar un abrebocas sobre estos temas, profundizar en lo que veríamos en nuestra maestría y al final pues conversar entre todos y todas. Entonces nada, voy a empezar, digamos, presentando lo que tengo preparado para ustedes, más o menos media hora, 40 minutos, y abrimos que, créanme que lo que más me interesa es la conversación, poder escucharlos, poder conversar y saber un poco cómo vivimos este tipo de, de temas que yo creo que nos interesan a todos y todas. Entonces, bueno, lo primero es un contenido breve. Vamos a hablar de desigualdad de qué, un poco la distribución inicial, primaria y secundaria y de oportunidades en Colombia. Responder la pregunta provocadora digamos, de la invitación a esta charla sobre si el gobierno y la administración pública y en general el Estado reducen o reproducen las desigualdades sociales. Unos comentarios finales por parte de todos. Entonces, lo primero, digamos, a modo de provocación,
es que en los últimos días, digamos, y también en el marco del debate electoral, pues, y lo que se nos viene este domingo, he estado visitando, revisitando unos clásicos de la ciencia política, en este caso Norberto Bobbio, en este libro, pues, que me encanta, se los tengo que confesar, que es un libro que se llama Derecha e Izquierda. Y en ese libro, Bobbio hace la siguiente precisión o confesión, quizás, que yo creo que quienes estamos aquí conectados, conectadas, probablemente nos sentimos identificados porque este tema de las desigualdades nos toca, nos atraviesa, y esto que dice Bobbio, pues me parece sumamente importante. Dice entonces Bobbio, por allá en 1995, que es el primer ejemplar de este libro, la razón fundamental por la cual en algunas épocas de mi vida he tenido algún interés por la política siempre ha sido mi malestar frente al espectáculo de las enormes desigualdades, tan desproporcionadas como injustificadas, entre ricos y pobres, entre quien está arriba y quien está abajo en la escala social, entre quien tiene el poder, es decir, la capacidad para determinar el comportamiento de los demás, tanto en la esfera económica como en la política ideológica, y quien no lo tiene. Entonces, aquí intuitivamente Bobbio nos empieza a mezclar esta idea de que la desigualdad está relacionada con la política. Y yo creo que eso es muy importante porque es lo que vamos a profundizar en esta charla. Y a modo también de provocación y con esta idea de estas desigualdades desproporcionadas como injustificadas de las que nos habla Norberto Bobbio, hay un proyecto muy interesante en este momento de un fotógrafo de Sudáfrica que con drones, hablando pues de nuevas tecnologías y la transición en la era digital, trata de capturar esas desigualdades alrededor del mundo. Me enfoqué en América Latina y quiero que aprovechemos estas tecnologías de la información y la comunicación para que vean lo siguiente y entendamos un poco qué implica esto a nivel territorial, poblacional, de las desigualdades. Estas son imágenes reales, lo que están viendo en sus pantallas son imágenes reales. Esto es Buenos Aires, San Isidro. Digamos, es muy físico, ¿no? Es como muy explícito todo. Es cómo vivir, imagínense ustedes haber nacido en esta parte o haber nacido en esta parte, creo que están viendo mi mouse, haber nacido en la parte derecha o en esta parte izquierda, estamos hablando de más o menos 10 metros de distancia, ¿no? La lotería del nacimiento. ¿Cómo sería la vida de ustedes si hubieran nacido acá o si hubieran nacido en esta otra parte? Esto es Sao Paulo, Ciudad de México. Digamos, yo creo que estas imágenes con drones captan muy bien la naturaleza de las desigualdades latinoamericanas, y que me interesa presentar no solamente en gráficas, pues en esta media horita vamos a ver bastantes gráficas en general, pero quiero que veamos imágenes, quiero que sintamos de algún modo lo que implican la materialización de estas desigualdades en el espacio físico. Esto es Santiago de Chile. Las imágenes son relativamente recientes, son del 2016 al 2024, todas estas imágenes. Esto es Guatemala. Quiero que vean en Guatemala quizás este muro muy explícito que diferencia eh, por clases sociales unas personas y otras. Y en Lima, digamos, existía, se está destruyendo por un tema legal en 2023, pero existió durante muchas décadas lo que se conoce como el muro de la vergüenza, parecido en Ciudad de Guatemala. Es un muro de hormigón y alambre de púas que se extiende a lo largo de varios kilómetros. Lo particular de este muro de la vergüenza en Lima es que es un muro que se construye con criterios de clase social. Y eso es importante. Las desigualdades en América Latina no son en esencia desigualdades étnicas, no son desigualdades religiosas, son desigualdades de clase. Y este muro, el muro de la vergüenza en Lima, creo que es quizás una de las mayores representaciones. Y pues no nos puede faltar Colombia. Esta es una imagen de Bogotá, de cómo se vive en esta parte y de cómo se vive en esta otra parte. El proyecto se llama Escenas Desiguales, es un proyecto de Johnny Miller, como les decía al principio, es un fotógrafo de Sudáfrica, esta última es de Ciudad de Panamá, y lo que hace Johnny Miller es tratar de evidenciar alrededor del mundo cómo se materializa la desigualdad en las ciudades, y pues creo que logra capturar muy bien a través de estas imágenes. Entonces, volviendo a Bobbio, lo que sabemos es que la desigualdad de algún modo está relacionada con la política. ¿Y por qué? Porque básicamente la política, en el sentido más general, más general,
Y yo creo que quizás varios de los que están aquí antes me han escuchado esta referencia a Harold Laswell, digamos uno de los clásicos en el mundo de la administración pública y las políticas públicas. Y es que la política es en esencia la respuesta a la pregunta de quién recibe qué, cuándo y cómo. La política es la respuesta a la pregunta de quién recibe qué, cuándo y cómo. En pocas palabras, la política es en esencia una actividad distributiva. Sí, la política es una actividad distributiva. Y ustedes se preguntarán en este momento, bueno, ¿y qué es lo que se distribuye? ¿Qué es lo que se distribuye en la política? Pues bien, lo primero y lo principal que se distribuye en la política son tres cosas. En la política se distribuye la riqueza, los ingresos y las oportunidades. La riqueza, los ingresos y las oportunidades. Riqueza entendida como activos reales, activos financieros, activos intangibles y la propiedad de empresas no cotizadas. Los ingresos que pueden ser de trabajo, de capital, ingresos mixtos, transferencias públicas o transferencias privadas. Y oportunidades básicas, esenciales, educación, salud, empleo y representación política. Esas son las principales cosas que se distribuyen en la política. La distribución de la riqueza se conoce como la distribución inicial y la distribución del ingreso y las oportunidades se reconoce como la distribución primaria y secundaria. Ya ahorita voy a profundizar un poquito en eso, pero sí quiero dejar claras dos cosas. Quiero dejar dos cosas claras en este inicio. Uno, la política es una actividad distributiva, eso es muy importante. Y dos, se distribuye riqueza, se distribuye ingreso y se distribuyen oportunidades. Y como esto pues es una presentación en el ámbito académico y no es una novela de suspenso, la respuesta a la pregunta provocadora de este encuentro la digo de una vez. El Estado en general puede hacer ambas cosas. El Estado con sus políticas públicas y todo su andamiaje administrativo puede tanto reproducir como reducir las desigualdades sociales. El Estado puede hacer ambas cosas. Déjame que estoy Bueno, intentando solucionar un problema aquí de sonido con Santiago Acevedo Monzón. el Estado puede reproducir las desigualdades en la riqueza, puede reproducir las desigualdades en los ingresos y puede reproducir las desigualdades en las oportunidades. Y aquí quiero hacer una conexión que es muy importante, a veces como que pasa desapercibida, y es con este discurso muy genérico que todos hemos escuchado de la igualdad de oportunidades. Lo que importa es la igualdad de oportunidades, estoy seguro que todas y todos aquí lo hemos escuchado. Pero estas tres cosas se relacionan entre sí. A mayor riqueza, mayor ingreso, y hay un problema muy grande cuando conectamos los ingresos con las oportunidades, porque el ingreso puede utilizarse para comprar oportunidades. Entonces, quienes más tienen ingreso, más tienen oportunidades. Quienes más tienen ingreso, más pueden comprar acceso y calidad en la educación, acceso y calidad en la salud, acceso y calidad en los puestos de trabajo y más pueden acceder a la representación política, sobre todo en cargos de elección popular que exigen campañas políticas. Creo que esto es fuerte y cuando uno hace esa conexión dice, ok, o sea, no es tan ideal, no es tan puro esta idea de la igualdad de oportunidades. De hecho, no. Cuando existe, digamos, una desigualdad abismal en la posición de la riqueza y los ingresos, la igualdad de oportunidades es una quimera y no es real. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, a entender cómo se materializan estas tres cosas, cómo se ven en la práctica tanto la distribución inicial de la riqueza como la distribución primaria y secundaria de los ingresos y de las oportunidades en Colombia. Lo primero que hay que señalar en el ámbito de la distribución inicial, eh, Luis Miguel, ahí me están escuchando bien, ¿cierto? No sé cómo está el audio. Sí, perfecto. Listo. Es una institución colonial que fue absolutamente determinante en la primer asignación de las tierras y de la riqueza en general en América Latina. Y esta institución se conoce como los Estatutos de la Pureza de Sangre. Los Estatutos de la Pureza de Sangre fue una institución colonial, una institución legal
que determinaba de acuerdo al grado de pureza de la sangre de uno, es decir, que fuera blanco y que no tuviera sangre mora, sangre judía, sangre negra, ni tampoco sangre indígena, podía acceder a las tierras, a la posesión y explotación de tierras en Colombia. Digamos, esta discriminación legalizada era hacia lo que se llamaba durante el siglo XVIII, sobre todo 1700, incluso bien entrado 1800, las malas sangres. Las malas sangres. Durante el periodo colonial era necesario llevar a cabo un trámite jurídico conocido como probanza de limpieza de sangre, para poder acceder a privilegios, honores y cargos públicos, así como para ingresar a instituciones educativas y ejercer ciertos oficios reservados a la población blanca. Este procedimiento consistía en demostrar que no se tenía herencia judía, mora, negra o indígena, que en esta época eran consideradas como malas sangres, las malas sangres. En Bogotá hay un museo que yo recomiendo mucho, que no es tan famoso como el Museo del Oro o el Museo Nacional, que se llama el Museo Colonial. Esta es una imagen real del Museo Colonial sobre un certificado de pureza de sangre de 1762 en la Nueva Granada. En este certificado de probanza o limpieza de sangre, don Joseph González del Busto le certificaba a las dignidades del Colegio Real Mayor y el Seminario de San Bartolomé que él, su padre y su madre tenían sangre limpia de toda mala raza de judíos, moros, negros, etc. Esto es real, listo. Esto es como este fue el mecanismo de la distribución inicial de la tierra y de los privilegios en América Latina. Incluso Humboldt, yo me lo pasé un poco rápido, lo decía de una manera, Alexander von Humboldt lo decía de una manera muy dura, quizás muy cruda, y es que en España es una especie de título de nobleza no descender ni de judíos ni de moros. En América, la piel más o menos blanca decide el rango que ocupa el hombre en la sociedad. Ese fue el principal mecanismo de distribución inicial de los mecanismos o de los instrumentos de la producción, el capital y el trabajo. Lo duro de esto es que uno puede decir, no, alguien podrá pensar, no, pero es que Andrés, en este momento el expositor nos está hablando de 1762. Pero yo quiero que vean lo siguiente, esta es la evolución del Gini de tierras rurales en Colombia. Los estatutos de pureza de sangre 1762, uno dice, listo, ok, evidentemente pues la concentración de la tierra va a ser muy grande, pero 2019, lo que podemos ver acá en el Gini de concentración de tierras es que desde 1960 hasta 2019 no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Es decir, la concentración inicial de la tierra ha aumentado en Colombia. Podemos hablar entonces tranquilamente de una contrarreforma agraria. Lo que hemos tenido en Colombia es una contrarreforma agraria y me tuve que ir hasta 1762 con el ejemplo concreto de Joseph del Busto para poder entender cómo estas instituciones coloniales abiertamente discriminatorias y legales distribuyeron inicialmente los factores de la producción. Ese es el caso de la tierra, pero quiero que veamos en este momento el caso de la riqueza neta en el país. Estos son datos de la base mundial de desigualdad para el caso de Colombia y es cómo se distribuye la riqueza neta. Ok, al principio hablé de tres cosas, la riqueza, los ingresos y las oportunidades. Esto es la riqueza, todavía estoy en el mundo de la riqueza. En Colombia, con corte a 2023, aquí quiero que se vea el mouse, con corte a 2023, el 10% de la población más rica concentra el 70% de la riqueza neta de Colombia. Ojo con ese dato, el 10% de la población concentra el 70% de la riqueza de Colombia. Y solamente el 1% de ese 10% concentra casi el 40% del total de la riqueza de un país. O sea, yo creo que a veces uno no dimensiona las cifras de la desigualdad. Este 1% es lo que se conoce en sociología como la clase dominante, ¿cierto? No toda la clase alta es clase dominante, solamente una porción de la clase alta, que es la que tiene acceso a los mecanismos de producción y reproducción de las desigualdades, es lo que se considera como clase dominante. Entonces, es una porción de la clase alta que concentra casi el 40% de la riqueza neta. El 40% restante hacia abajo de los colombianos
concentran el 27,4% de la riqueza neta, y la mitad de los colombianos, el 50% que está en el fondo, concentra no, tiene el 2,2% de la riqueza. ¿Cierto? Esta es la distribución con datos empíricos de la riqueza en nuestro país. Y ahora vamos a la distribución del ingreso. Voy a dejar una pregunta que a lo largo, digamos, de esta charla me gustaría que la vayan pensando, y es, ¿cómo logra este 1% mantener esta concentración de la riqueza? Es más, ¿cómo logra este 1% en muchos casos hacer que este otro 50% asuma esta distribución como justa? ¿Cómo logra eso? ¿Cómo logra que la distribución de la riqueza y el ingreso en Colombia sea percibida justa? Entonces, ya hablamos de la distribución de la riqueza, hablemos ahora de la distribución del ingreso. Esto es una distribución del ingreso con corte a 2021, datos DANE de la gran encuesta integrada de hogares sobre la distribución por clases sociales con el criterio del Banco Mundial en Colombia. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo que la población en extrema pobreza, ojo, con corte a 2021, está entre 0 pesos y 161.000 pesos al mes. Estos son ingresos mensuales, ¿cierto? Que la población pobre recibe entre 161.000 pesos y 354.000 pesos al mes, la población vulnerable entre 354.000 y 690.000, y la clase media en Colombia es toda persona que al mes reciba entre 690.000 y 3.700.000. Eso, digamos, traído a valor presente, ajustado por inflación, implica que quizás, esto sí es, digamos, como un dato provisional, pero quizás ajustado con inflación a 2025, la clase alta en Colombia es toda persona que gane más de 4.800.000. 4.800.000 hacen a una persona clase alta. Y quizás quienes están escuchando esto dirán, pero venga, es que eso no suena tanto. Eso no suena tanto, 4.800.000. Pues sí, el problema es que 4.800.000, de esos 4.800.000, es que el resto del país es extremadamente pobre. Es extremadamente pobre. Y otra de las preguntas, digamos, que también me gusta hacerme a mí es, ¿cómo logra este pedazo de la población en clase alta, o quizás la clase dominante, que está por aquí, en esta parte aquí mucho más pequeña, cómo logra esta clase dominante hacer que el resto de los colombianos, yo no sé si uno aquí déjenme intentar una cosa. Bueno, imagínense una línea acá, yo no sé cómo esta porción de la población logra convencer al resto de los colombianos de que esta distribución, en este caso del ingreso, estamos viendo riqueza ahorita, ya estamos viendo ingreso, que esta distribución del ingreso es justa. Piénsenlo ustedes también, si consideran que esta distribución del ingreso es justa. Pues hay varias métricas de desigualdad, la más famosa quizás es el índice de Gini, y en Colombia el índice de Gini ajustado, el índice de Gini ajustado por cuentas nacionales es de casi 0.6, 0.59. Tenemos un Gini de 0.6. Y quizás algunos se preguntan, bueno, pero eso es mucho, poquito, alto, bajito, ¿qué queremos decir con eso? Ahorita voy a profundizar ahí. Y quiero mostrarles cuál es el espectro del ingreso en Colombia. El espectro del ingreso calculan los países cuánto se gana la persona que menos se gana y cuánto se gana la persona que más se gana. Este, digamos, espectro del ingreso lo calculó un economista que a mí me gusta bastante, colombiano, Eduardo Lora. Y Eduardo Lora lo que hace es trabajar con datos de la DIAN, esto es ingreso DIAN, e identificar la persona que menos gana y la persona que más gana. La persona que menos gana, con corte a 2017, el libro de Loras de 2019, gana 116.330 pesos, canasta mínima de alimentos, pero mínima. Y la persona que más gana al mes en Colombia se gana 1.386 millones de pesos al mes. Y ojo que logra calcular esto con datos DIAN. Y muchos sabemos que en Colombia la evasión y la elusión fiscal es una realidad. Entonces la DIAN no tiene todos los datos de la población. O sea que esto es con datos DIAN, probablemente el espectro del ingreso sea mucho más alto, pero con datos DIAN esto es lo que tenemos. Una persona que se gana 1.386 millones de pesos al mes. Esto implica que a la persona que gana menos
le tomaría alrededor de 993 años de trabajo ganar lo que el otro gana en un mes. Esta persona le tomaría alrededor de casi 1000 años de trabajo. Y una pregunta aquí muy importante, fuerte, yo sé, es fuerte de entrada la pregunta, pero quiero que la pensemos, y es cómo logra la clase dominante normalizar esto en una sociedad y presentarlo como una desigualdad justa. Es decir, que el ingreso es resultado del esfuerzo porque existe la igualdad de oportunidades. Lo que logra, digamos, esta clase dominante es convencernos de que esta desigualdad es justa porque es producto del esfuerzo y del mérito. Entonces, bueno, les preguntaba hace unos minutos qué implica un Gini de alrededor de 0.6. Naciones Unidas hace una tabla muy interesante sobre cómo interpretar los Gini a nivel nacional. Esta interpretación de Naciones Unidas nos muestra que la línea de alerta internacional o el gran umbral de desigualdad es 0.4. Es 0.4. Y Colombia está casi en 0.6. ¿Qué pasa cuando la desigualdad está en casi 0.6? La desigualdad de ingresos, que es la que puede medir Gini. Niveles extremadamente altos de desigualdad, no solo entre individuos, sino también entre grupos sociales, conocida como desigualdad horizontal. La forma de agruparnos en América Latina, repito, no es a través de etnia, eh, eh, religión, etcétera, es a través de la clase. La clase social es lo que nos identifica. La riqueza se concentra en ciertos grupos, excluyendo a la mayoría. Existe un alto riesgo de agitación social e incluso de conflicto civil. Eso es lo que nos habla un poco nuestro nivel de desigualdad, o sea, que comparativamente es extremadamente alto. ¿Y por qué digo comparativamente? Este otro gráfico, y ya con esto vamos dando, digamos, como cierre la parte de la desigualdad de ingresos, y voy a terminar con la desigualdad de oportunidades, pero este gráfico es muy duro. Este gráfico es muy duro porque lo que nos muestra aquí la OCDE es la desigualdad primaria y la desigualdad secundaria. Para ponerlo en términos muy concretos, la distribución primaria o la desigualdad primaria es la que surge en el mercado de factores de producción, es decir, la desigualdad entre los capitalistas y los trabajadores, la desigualdad entre quienes reciben ganancias y la desigualdad entre quienes recibimos salarios u honorarios, muchos aquí quizás con la figura de prestadores de servicios. Esa distribución primaria es el triangulito, la que ustedes pueden ver aquí en pantalla. En el caso colombiano estamos de últimos, es la que está casi en 0.6, por encima de 0.55. Ya sabemos más o menos interpretar lo que significan esos coeficientes de Gini. Y la distribución secundaria es la que resulta de los ingresos después, ojo, después de que el Estado, a través de las políticas fiscales y sociales, mete la mano. Es decir, esto es en esencia el gobierno y la administración pública en acción. Listo. ¿Qué pueden ver ustedes en pantalla? ¿Qué pueden ver ustedes en pantalla? Que después de que el Estado aplica políticas públicas fiscales y sociales, la desigualdad no disminuye. Este gráfico es lamentable. Este gráfico es lamentable y yo creo que es una invitación también a reflexionar sobre todas las universidades en Colombia. Porque si en teoría la educación superior está vinculada con la movilidad social meritocrática, algo está pasando con la educación superior en Colombia. Y permítanme decirlo, sobre todo con la educación superior privada. Porque la desigualdad no cede. Después de que aplicamos políticas fiscales y sociales, este gráfico es muy triste, no logramos disminuir la desigualdad. Ay, todo el asqueroso. ¿Por qué pasa esto? Hablemos un poquito de política fiscal rápidamente. Esto es, por ejemplo, cuánto paga en impuestos sobre la renta el 10% más rico de las personas naturales en distintos países. Cálculos de la CEPAL y de Oxfam. El 10% más rico, el decil más rico, si quieren me devuelvo aquí rápidamente. Es decir, ¿cuánto paga este 10% en impuestos? Tarifas efectivas, o en realidad cuánto pagan, no cuánto dice en el estatuto tributario que deben pagar, sino en realidad cuánto pagan. Tarifas efectivas de tributación de este 10% que concentra el 70% de la riqueza neta en Colombia. Pues bien, ese 10% de la población más rica en Colombia tiene tarifas efectivas de tributación de menos del 5%.
Solamente en América Latina, México se acerca a tarifas efectivas de tributación del 10% y Suecia está alrededor del 30% en tarifas efectivas de tributación. ¿Qué pasa en Colombia? Estos son los percentiles de ingreso y estas son las tasas efectivas de tributación por percentil de ingreso. Y ustedes pueden ver aquí una cosa absolutamente abismal, desigual, injusta por donde se le mire. Y es que en el percentil 94, las tasas efectivas de tributación empiezan a caer. Es decir, las personas en realidad ricas en Colombia pagan efectivamente menos de acuerdo entre más ricas son. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Este es un libro de Garay Espitia sobre la estructura de las desigualdades en Colombia. Es un libro buenísimo, a mí me encanta, un libro del 2019. Y lo que hacen aquí Garay Espitia, al igual que Eduardo Lora, es que trabajan con datos de la DIAN. Y como trabajan con datos de la DIAN, pues pueden tener, obviamente con las bases de datos anonimizadas, las tarifas efectivas de tributación desagregadas por decil de ingreso. Yo quiero que hagamos una cosa aquí rápidamente y que esto se entienda. Quiero ser lo más claro posible para que ahorita cuando abramos el micrófono y la conversación, pues podamos profundizar en estos temas. Este es el decil más rico, este que está aquí, este es el decil más rico. Estos son los criterios por los que uno paga impuestos, ¿cierto? Impuestos sobre la renta por laboral y pensiones, impuestos de rentas de capital y no laborales, y los impuestos de dividendos y participaciones en empresas cotizadas en bolsas. Estos son los criterios de impuesto a la renta de las personas naturales. Y quienes aquí han pagado su impuesto de renta juiciosamente entre julio y septiembre, pues sabemos más o menos cómo funciona la cosa. Pero quiero que veamos las tasas efectivas de tributación. Entonces, en materia de impuesto laboral, es decir, poner al trabajo a tributar, la tasa nominal, lo que dice la ley que debería pagar el 10% más rico del país, es el 21%. Pero la tasa efectiva, lo que en realidad termina pagando el 10% más rico, es del 11%. Es decir, una diferencia de 10 puntos porcentuales. En el caso de las rentas de capital y no laborales, la tasa nominal de tributación del 10% más rico es del 15,98% y la tasa efectiva, lo que en realidad paga, yo quiero que veamos esta diferencia tan abismal, es el 1,5%. Es decir, la tarifa nominal es del 15%, pero lo que en realidad pagan es del 1%. En el caso de los impuestos a los dividendos y la participación en sociedades que cotizan en bolsa, es aún más abismal. La tasa nominal de tributación es del 15%, pero la tasa efectiva de tributación, lo que en realidad termina pagando el 10% más rico de los colombianos, es del 0,79%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. Esto es gigante. Y esto no es un asunto menor. Esto no es un asunto menor porque el Estado colombiano financia la prestación de bienes y servicios públicos a través de dos fuentes. Estas son las dos principales fuentes de financiación de los bienes y servicios públicos, de la Universidad de Antioquia, de todo lo que quizás la mayoría que estamos aquí creemos que debe ser desmercantilizado, ¿cierto? La gran mayoría de los bienes públicos. El impuesto a la renta y el impuesto al consumo. Ya. Obviamente hay otros rubros que importan, pero dimensionen, el 47,8% del total del recaudo DIAN con corte a 2024 es impuesto a la renta y el 42,4% es impuesto al consumo, 5% a las transacciones, aranceles, etcétera, pero estos son los dos rubros gruesos. Entonces, devolviéndonos. Si el 10% más rico paga tarifas efectivas de tributación mucho menores que los demás deciles de ingresos, quiere decir que la provisión de bienes públicos en Colombia, educación, salud, seguridad, no la financia el 10% más rico, y mucho menos el 1% más rico, lo que Garay y Spitia llaman los super ricos en Colombia, o los super ricos, que es el 0,01%, pero bueno. Los bienes públicos que entrega el país los financiamos, la gran mayoría a través del consumo, que es el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, y la gran mayoría de los bienes y servicios públicos, a veces mediocres, que logra entregar este país, los financiamos el resto a través del impuesto de renta. ¿Qué implica eso? Tiene implicaciones concretas. Estos son datos del Banco Mundial y es que Colombia es, junto con Brasil y Belice, los tres países más desiguales de todas las Américas, comparables solamente con países del sur de África.
solamente comparables. Es increíble este nivel de desigualdad que tenemos. Y el nivel de desigualdad que tenemos es también, digamos, se presenta una brecha muy grande entre los deciles de ingresos, ojo que sigo en deciles de ingresos, si los comparamos a nivel internacional. Yo quiero hacer aquí una pausa rápida, y esta es una comparación entre los deciles del 1 al 10, entre el más pobre y más rico, eso ya lo tenemos claro, pero quiero que veamos lo siguiente. Aquí estoy comparando Colombia, Brasil, España y Suecia, y quiero que veamos lo siguiente. Colombia es el morado. Colombia, el decil más pobre es en realidad muy pobre, y el decil más rico es en realidad muy rico. Es decir, la distancia entre deciles es muy grande. Pongo el caso extremo, digamos el país más igualitario hoy del mundo es Noruega, Suecia es el segundo. Entonces, Suecia, quiero comparar con el caso sueco, los pobres la diferencia entre el muy pobre sueco, el decil 1, y el muy rico sueco no es tan grande. ¿Sí me hago entender? Es decir, el pobre sueco y el pobre colombiano no se parecen en nada. Por el contrario, el rico sueco y el rico colombiano se parecen en todo, son muy similares. La distancia entre deciles en América Latina, porque ahí tengo Brasil y Colombia, es extremadamente alta. ¿Y cómo se ve esto en la realidad? Empecé con unas imágenes eh, con drones que mostraban la desigualdad en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima y en Bogotá, también en Ciudad de Panamá y en Ciudad de Guatemala. Y quiero que veamos ahora cómo se ve esta gráfica en la vida real, es decir, cómo se ven las diferencias entre deciles y entre países. Y en el mundo existe un proyecto que a mí también me parece muy chévere, es un proyecto sueco, se llama Gapminder, y Gapminder, digamos, una de sus tantas herramientas se llama Dollar Street, y lo que esta gente hace, más o menos como el 2015 hacia acá, es ir a los diferentes países del mundo y tomarle fotos a la vida cotidiana de las personas y organizar esa vida cotidiana de acuerdo a los ingresos de la persona. Y en este caso quiero mostrarles las cocinas. Son fotos reales de familias reales. Esta, digamos, es la familia con menos ingresos en Suecia y la familia con más ingresos en Suecia, y así es como se ven sus cocinas. Esta es la del lado izquierdo, es una familia de menores ingresos sueca, la del lado derecho es una familia de mayores ingresos en Suecia. Este es el caso de España, una familia con 800 euros, pues todo está ajustado a paridad de poder adquisitivo, 800 dólares en España y 7.639 dólares, así es como se ven las cocinas. Insisto, esto es muy valioso porque son fotos reales. Esto es Brasil, estos son los dos extremos en Brasil. ¿Cómo se ven las cocinas? Una cocina en Brasil de una familia con ingresos de 142 dólares al mes y una familia de 3.916 dólares al mes. Y la que sigue, naturalmente, es el que más nos interesa a todos, Colombia. Esta es la cocina de una familia colombiana con 123 dólares al mes, y esta es la cocina de una familia colombiana con 6.740 dólares al mes. Esta es la comparación de las cocinas más ricas, de los hogares más ricos, tanto en Suecia, España, Brasil y Colombia, y esta es la comparación de las cocinas de las familias más pobres, tanto en Suecia, España, Brasil y Colombia. No sé si me voy haciendo entender, y espero que ahorita en la conversación pues me hagan sus impresiones, pero estas son fotos de esto. O sea, yo esta gráfica no quería como dejarla así sin ponerla en imágenes, en carne humana, porque esto importa, esto no son solo gráficas, no son solo números, esto importa. Y es que la desigualdad entre las pobrezas también importa. Y por último, ya con esto termino para abrir, y me gustaría mucho escucharlos, la distribución de las oportunidades en Colombia. Aquí lo que la OCDE calculó con corte a 2018 es lo que se conoce en economía y en economía política como la curva del Gran Gatsby. La curva del Gran Gatsby lo que hace es hacer una regresión lineal básica entre dos variables. Por una parte, la desigualdad, que ya la vimos, sobre todo la desigualdad de los ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, en el eje horizontal, aquí lo están viendo, y en el eje vertical, lo que hace la OCDE es comparar con la movilidad intergeneracional de los ingresos. Esto suena muy elaborado, pero en el fondo es muy concreto, y es qué tanto se parecen los ingresos suyos con los ingresos de sus padres. Probablemente la gran mayoría de las personas que estamos aquí trabajamos, y lo que se pregunta, digamos, esta variable es muy importante,
sobre todo para medir igualdad de oportunidades, es, háganse ustedes la pregunta, es decir, si en un país existe una alta igualdad de oportunidades, ¿será que los ingresos de sus padres se parecen a los ingresos suyos? ¿Los ingresos de los padres son parecidos a los ingresos de los hijos? La respuesta es no. Cuando hay alta igualdad de oportunidades, los privilegios de la familia no se le heredan a los hijos y el hijo tiene que competir en relativamente igualdad de oportunidades con los demás para lograr altos ingresos. Por el contrario, en los países donde hay baja igualdad de oportunidades y lo que más importan son las circunstancias de origen o las circunstancias involuntarias de origen, la correlación, ojo con lo que estoy diciendo, la correlación entre los ingresos del papá y la mamá y los ingresos del hijo son muy altas. Es decir, los privilegios se heredan y por mediocre, pobre, intelectualmente, perezoso que sea la persona, va a seguir siendo rica si nació en un país, en una familia rica. Por el contrario, por más pilosa que sea esa persona, si nació en un hogar del quintil o el decil más pobre de la sociedad colombiana, va a seguir siendo pobre. Eso es en esencia lo que mide la movilidad intergeneracional de los ingresos. Y como pueden ver aquí, en Colombia, nuestro querido país, existe una correlación entre alta desigualdad o desigualdad extrema es extrema porque está por encima de 0.40 y es estructural porque no baja. Entonces, en Colombia tenemos un problema de desigualdad extrema estructural. Es una desigualdad de los ingresos muy alta y que no baja. Y al mismo tiempo, la movilidad intergeneracional medida por ingresos es muy baja. Es decir, los ingresos de los papás se parecen muchísimo a los ingresos de los hijos. Y lo bueno es que esto ya está medido y tenemos evidencia empírica al respecto. Y es que en Colombia la desigualdad de ingresos es en gran medida heredada. Alrededor del 74% de las diferencias relativas de ingreso se reproducen entre generaciones, de padres a hijos. Dado que no existe una verdadera igualdad de oportunidades, la desigualdad de ingresos y riqueza actual en Colombia no es justa. Y lo podemos decir, eso es importante, con evidencia empírica. Dicho de otra manera, y yo quiero como que nos llegue, que nos toque, de cada 100 pesos, si las personas que aquí me están escuchando trabajan, de cada 100 pesos, y esto es en promedio, pues no quiero que nadie se lo tome como, ay, personal, pero en promedio, de cada 100 pesos que usted se gana hoy, 74 pesos se los debe a sus papás y no a su propio mérito y no a su propio esfuerzo. ¿Qué implica eso? Que la relación de los ingresos entre los padres y los hijos es muy parecida. ¿Cómo se debería comportar esto? Estos ya no son deciles, ya los estoy agrupando en quintiles de ingreso. Y en una sociedad altamente meritocrática, donde hay movilidad social, estas bolitas de ingresos deberían ser muy diferentes. Es decir, los ingresos de la familia y de los padres no se transfieren directamente a los ingresos de los hijos. ¿Qué pasa? Y por eso se llama la curva del gran Gatsby, que siempre hay la figura de los Gatsby, no sé si se vieron la película, el libro, también es un libro. Este personaje de los Estados Unidos, que en Antioquia le diríamos como caranga resucitada, y es que a través de mecanismos muy dudosos logró acumular fortuna. Es decir, logró movilidad social, pasar del último quintil de ingresos al primer quintil de ingresos, un Gatsby. Lo interesante de los Gatsby, porque en Colombia conocemos muchos Gatsby, de esa gente que de la nada saca mucha plata, es que son la excepción que confirma la regla. Los Gatsby son la excepción que confirma la regla. Y ustedes se preguntarán, bueno, y en un país donde la movilidad social meritocrática no existe o está seriamente limitada, ¿cómo entonces la gente logra cambiar de clase social? A través de mecanismos residuales de movilidad social. Los mecanismos residuales de movilidad social más conocidos son el matrimonio, casarse con personas de clase alta, y eso es duro porque es un mecanismo de movilidad social medieval. Es un mecanismo de movilidad social medieval. Casarse con una persona rica para ser rico. Movilidad social vía redes a través del nepotismo o el clientelismo. Movilidad social vía crimen. Movilidad social vía migración. Movilidad vía talento excepcional en las artes, el deporte o la música. Y una muy peligrosa me parece a mí a través de las redes sociales virtuales, que es la movilidad social aspiracional, ¿no? La propaganda meritocrática que todo el tiempo sale en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera, y es, si yo pude, tú también puedes. Y la idea es que cada quien quiere ser un Gatsby, pero cada quien no quiere que su clase social mejore.
Cada quien quiere ser el Gatsby, pero cada quien no quiere que su clase social en general mejore. Y este mito meritocrático que se vende a través de las redes y que nos bombardean todo el tiempo es muy profundo porque nos venden la idea, y yo creo que la meritocracia es el principal dispositivo de legitimación de la desigualdad social en Colombia, nos vende la idea de que el mundo es un campo neutral de oportunidades para todos y todas, ¿cierto? Que empezamos la carrera de la vida, A, B, C y D, y los hijos de A, B, C y D empiezan también en la misma posición o relativamente igual la carrera de la vida. Pero lo que sabemos es que esto no es cierto, y es que la carrera de la vida es profundamente desigual, y cuando la desigualdad inicial es tan abismal, el discurso meritocrático de la igualdad de oportunidades es una falacia, es una falacia. O sea, y con todo cariño lo digo. Dígame, ustedes y yo, ¿en qué momento podríamos competir? Esto pues en términos académicos, no espero aquí que nadie se lo tome personal, pero ¿cuándo ustedes y yo podríamos competir con Gabriel Gilinski, el hijo de Jaime Gilinski, en la carrera de la vida? Nunca, nunca. Estoy hablando de una persona, una sola persona, que hoy tiene, Jaime, el papá, tiene una riqueza neta valorada en 57 billones de pesos. O sea, 57 millones de pesos. Y su hijo, Gabriel Gilinski, nace en esa familia. La verdad es que probablemente todos los que estamos, ninguno de los que estamos aquí jamás podría competir meritocráticamente en igualdad de condiciones con Gabriel Gilinski. Eso no sería siquiera posible. Por eso les digo, eso es una falacia. Pero una pregunta también muy importante y es ¿por qué a estas personas, las personas que hoy, digamos, están en la cúspide de la distribución de la riqueza del ingreso, les interesa esto? Esta caricatura es muy chévere y lo conseguí yo solo, ¿cierto? Pero claro, está apoyado en dinero, contactos, escuelas privadas, entorno estable. ¿Por qué quienes acumulan más riqueza e ingresos suelen defender el mito de la meritocracia? ¿Por qué es importante para ellos convencer a los demás de que este mito es cierto? Digamos, la dejo ahí para el debate que se nos viene. Y por último, pues yo sí quiero ser muy concreto porque no quiero tampoco ser extremadamente pesimista y decir no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer y lo que hay que hacer es lo que pueden hacer los estados, el gobierno, la administración pública, es lo que pueden hacer. Paso esto rápidamente y voy a decirles políticas públicas concretas, bien sea o para la reproducción de las desigualdades sociales o para la reducción de las desigualdades sociales. Entonces, como les dije al principio, ¿cuál es el objeto de la redistribución? La riqueza, los ingresos y las oportunidades. ¿Cuál es el tipo de la distribución? Puede ser una distribución inicial, lo que veíamos con los certificados de pureza de sangre, una distribución primaria, que es la que existe entre el capital y el trabajo, secundaria, que es la que hace el Estado a través de las políticas fiscales y sociales, y una distribución secundaria que en esencia se preocupa más por las oportunidades entre todos y todas. Entonces, políticas públicas concretas para la reproducción de la desigualdad inicial, pues la desigualdad de riqueza. Seguir utilizando circunstancias involuntarias de origen, como los certificados de pureza de sangre, despojo de tierras y apropiación ilegal de baldíos, evasión y elusión de impuestos a las altas herencias mediante guaridas fiscales. O por el contrario, podemos implementar políticas para la reducción de la desigualdad inicial de la riqueza mediante reformas agrarias integrales, restitución de tierras o impuestos a las altas herencias que revisen la constitución de sociedades en guaridas fiscales. Se dice guaridas fiscales, no paraísos fiscales. Es ir a esconder la plata en una guarida. Eh, Desigualdad primaria, claro, lo que importa en la desigualdad primaria es para la reproducción de las desigualdades es flexibilizar las condiciones de contratación y despido, promover acuerdos entre propietarios y trabajadores por empresas individuales y por el contrario, las políticas para la reducción de la distribución primaria, esa que se da entre las ganancias y el salario, es a través de protección laboral, tanto para las garantías de la estabilidad en los empleos como los costos del despido, la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva a nivel sectorial y no a nivel de empresa. Y en el caso de la distribución secundaria, las políticas fiscales regresivas son las que reproducen las desigualdades y las políticas fiscales progresivas son las que reducen las desigualdades, porque lo que buscan es aumentar el ingreso disponible de las familias y ese ingreso disponible se transforme en mayor demanda agregada. Y por último,
creo que esta nos importa bastante, ya con esto voy a terminar, es cómo reproducimos la desigualdad de oportunidades o cómo hacemos una reducción de la desigualdad de oportunidades. Para reproducir la desigualdad de oportunidades, pues basta con implementar una política social residual. ¿Qué implica una política social residual? Y espero que me estén siguiendo mucho en esto. Lo que implica una política social residual es vincular el acceso y la calidad de la educación y la salud con los ingresos de la familia. Ojo, que entre más ingresos tenga la familia, más y mejor educación puede comprar, más y mejor salud puede comprar. Y es residual en la medida en que muchas de las visiones liberales, y en algunos casos pues neoliberales, lo que buscan es entregar becas, créditos y subsidios a las familias empobrecidas. Ojo con el discurso de las becas. El discurso de las becas es sumamente funcional a la falacia meritocrática, porque hace creer que todos tenemos las mismas oportunidades de acceder a una beca para estudiar en las universidades de las élites. Las becas son muy, la idea de las becas, no voy a decir las becas en sí, pues yo fui una persona becada en mi posgrado, pero la idea de las becas en sí no es una idea que busque reducir las desigualdades. Las becas son mecanismos de caridad y no son mecanismos de solidaridad. Ojo con la figura de las becas. Lo segundo, para reproducir las desigualdades, es vincular el acceso a los puestos de trabajo a las redes de contacto, lo que le han dicho de una manera eufemística, me parece a mí como networking, quizás todos lo hemos escuchado, hacer redes y trabajos, pero en el fondo lo que busca es vincular que los mejores puestos de trabajo no sean a través de la competencia equitativa, sino a través del clientelismo. Y por último, si lo que buscamos es reproducir las desigualdades, vincular la posibilidad real de acceso a los cargos de elección democrática a la financiación de los grupos económicos. Entonces, digamos, me voy a volver aquí muy rápido porque quiero profundizar en, o sea, esto es importante. Si yo logro, si yo logro implementar políticas públicas a través de los gobiernos y las administraciones públicas que desvinculen estos ingresos de estas oportunidades, aumento la igualdad de oportunidades. Si por el contrario las oportunidades siguen estando vinculados a los ingresos de la familia, no hay igualdad de oportunidades. Porque piénsenlo bien, si una persona, un profesional, una profesional quiere hacer una maestría en el exterior, probablemente esa persona solamente puede hacerlo a través de los ingresos familiares y las deudas que le permiten los altos ingresos familiares acceder, ¿cierto? Estoy hablando concretamente de Colfuturo. No sé si recuerdan la discusión alrededor de Colfuturo, un mecanismo sumamente regresivo que concentra el ingreso en las familias que ya tienen ingreso y concentra las oportunidades en las familias que ya las tienen. Y por último, lo que buscaría una buena política social, buena en mi sistema de valores, lo tengo que confesar, en la medida en que reduce las desigualdades, un sistema de valores muy vinculado a la primera cita que les leía de Norberto Bobbio, políticas que logren reducir la desigualdad en las oportunidades son políticas sociales universales que lo que buscan es desvincular el acceso y la calidad de la educación y la salud de los ingresos de la familia bajo el criterio único de ser ciudadano. El único criterio para tener educación y salud de calidad es ser ciudadano. Esto implica que no necesitamos lo que se llama la literatura del gobierno y las políticas sociales como prueba de ingresos o test de pobreza. Demuéstrame que eres muy pobre para que yo te dé algo de Estado a través de políticas sociales caritativas. No. Lo que busca es vincular el ingreso familiar de la educación y la salud. Es que cualquier persona, por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana del país, tenga el mismo acceso y la misma calidad. Desvincular los puestos de trabajo de las redes de contacto y desvincular la posibilidad real de acceso a los cargos de elección democrática a la financiación de los grupos económicos. Este cuadro final yo creo que resume lo que hemos logrado ver en estos 40 minutos, que les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho haberse conectado, haberme escuchado, de verdad, y espero que podamos, profesor Luis Miguel, pues abrir un espacio bien chévere, bien interesante de conversación. Entonces, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Profesor Olayano, muchas gracias a usted por su exposición. Creo que es muy importante precisamente para la maestría en gobierno y administración pública, como reconocer esas dos vías. El gobierno de la administración pública puede reproducir las desigualdades, pero también puede incidir precisamente en la disminución o eliminación de las mismas, ¿cierto?
y creo que para las personas que vienen para la segunda cohorte o que están interesadas en estudiarla, pues este es un elemento fundamental en términos de la política social en un país como Colombia, con las características en términos de la desigualdad que usted nos ha expuesto. Yo les propongo que podamos hacer como unas 2 rondas de preguntas. Creo que es mejor que a pregunta individual, porque de pronto el profesor puede unir ahí varias respuestas. Entonces, no sé, quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano, o si está muy difícil levantar la mano, pues puede escribir aquí en el chat y yo le puedo dar la respuesta. Recuerden que por aquí abajo hay una cosa que se llama como reaccionar, y que es un corazoncito, ustedes dejan ahí pulsado y les aparece la mano. Yo le voy dando la palabra a Samara Mesa mientras el resto de las personas se van animando a hacer la pregunta. Muchas gracias, profe Luismi. Bueno, pues muchas gracias al profe Andrés. Yo creo que siempre es un gusto escucharlo. Y después de esta intervención, yo creo que quedó mucho más radicalizada a lo que estaba antes. Creo que los datos y creo que ahí también tenemos como unas convergencias en términos morales importantes. Así que bueno, me encantó la presentación. Así que Andrés, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta sobre todo porque me impresionó mucho o me quedó dando vueltas la pregunta que hacía Andrés en términos de cómo la desigualdad, aunque es tan abismal, parece que hay un discurso de la clase dominante para que creamos que hace parte de algo natural o que el mérito, digamos, de alguna forma puede equilibrar o ponderar esa desigualdad. Entonces estuve como pensando mucho en esa pregunta que hizo Andrés y en los datos, por supuesto, que relacionaba con ello. Y yo quisiera preguntarle, sobre todo porque Andrés tiene mucha experiencia práctica en el Estado, entonces digamos que ha hecho parte no solo de las discusiones, sino también de algunas de las reformas que se han presentado, como cuáles han sido los límites o los obstáculos para generar las transformaciones que se requieren, no solo en términos de políticas, sino de instituciones, porque digamos que la desigualdad implica modificar las reglas del juego, tanto formales como informales, y eso tiene unas implicaciones, digamos, importantes, sobre todo pensando en lo que hegemónicamente se ha establecido y que es como lo que prima. Entonces yo quisiera que Andrés me cuente un poco, porque digamos que eso sí no lo conozco en detalle y creo que él ahí tiene unos conocimientos importantes, como cuáles son esos límites, obstáculos para la transformación de las instituciones y para proponer políticas que en realidad tengan, digamos, una perspectiva redistributiva, de reconocimiento, que de alguna forma es como el cambio que sustancialmente se requiere. Profe Samara, muchas gracias por la pregunta. Profe Andrés, ¿te parece bien la dinámica que hablamos con otras preguntas antes de responder o preferirías una por una? No, podemos abrir el espacio a varias preguntas y para que la gente no pueda hacer todas las preguntas. Listo, entonces, No, pues, pregunta del profe Jonathan Murcia. Bien, muchas gracias. Andrés, no, pues estupenda la presentación. ¿Me estás escuchando bien, Rini? Sí, perfecto. No, estupenda la presentación, Andrés, muchas gracias, muy claro y sobre todo muy pertinente, pues también como para esta coyuntura que tenemos en este momento en el país, estas discusiones. Yo quisiera que de pronto nos pudieras profundizar con una o dos ideas más, un poquito por donde empezaste, el tema de la derecha y de la izquierda, ¿cierto? Con Norberto Bobbio, porque digamos que finalmente también el tipo de política social que se desarrolla para enfrentar estas desigualdades tiene que ver mucho también con aspectos ideológicos, ¿cierto? Y de los actores, no solo partidistas, sino también grupos económicos, movimientos sociales que están detrás de, digamos, de la forma a través de la cual el Estado hace política social y redistribuye la riqueza o los ingresos. Entonces, si de pronto puedes darle, digamos, una pincelada más, una o dos ideas más sobre esa relación entre la derecha y la izquierda, cómo hay diferencias en cómo redistribuyen y cómo hacen política social. Y bueno, yo creo que también este tipo de espacios aquí nos toca sincerarnos. Yo cito de pronto a Rodrigo Primi cuando dice que tenemos que ser muy honestos también con digamos, con las orientaciones ideológicas que tenemos como expertos. Entonces, cuando nos formamos en las universidades en estos temas sobre política pública, tenemos que ser muy honestos también en la forma en la que, digamos, vemos
cómo una política social o una orientación de política social es más adecuada que otra. Y ahí pues felicito a Andrés lo que hizo al final, y es decir, esta es la política social que yo considero adecuada de acuerdo a mis valores. Y creo que en la universidad nos falta mucho eso, porque es que finalmente hay unos consensos tecnocráticos que han mandado aquí en Colombia sobre la política social, pero se presentan como neutrales y como técnicos. Hombre, abrámonos, seamos más sinceros en cuáles son las vinculaciones ideológicas que tenemos. Si usted tiene una vinculación conservadora o liberal sobre la política social, sea honesto como técnico y como experto o como conocedor de las políticas públicas o diseñador de las políticas públicas. Y si tiene una orientación más progresista o más socialdemócrata, también ser honesto y manifestarlo. Entonces, felicitarte también por esa parte, Andrés, porque es que tenemos que desmantelar esa idea de que los técnicos y de que los expertos son neutrales. Siempre uno termina optando por unas teorías u otras dependiendo de sus afinidades ideológicas. Bueno, profe, muchas gracias por la pregunta. Mientras el resto se anima de pronto a preguntar, yo tengo como unas preguntas, luego mirarás cuál puede ser relevante responder o no, pero quisiera empezar con esta que me llama mucho la atención de una afirmación que hiciste en la exposición, espero decirla bien, y es que decías que cuando no hay ingresos de oportunidades reales, ¿cierto? La distribución entonces de la riqueza y de los ingresos es injusta, ¿sí? Creo que sostenías eso, pero te quería preguntar si cuando hay, digamos, eh, igualdad de oportunidades, si eso no hace que la distribución de la riqueza y de los ingresos siga siendo injusta, aun cuando exista igualdad de oportunidades reales. Eso por ese lado. Por otro lado, quería saber si le has seguido, ya le voy a dar la palabra a la profesora Andrea, y si quieren con eso cerramos esta ronda, si ha seguido la discusión sobre las herencias en este sentido, porque he visto que en Europa se ha puesto muy fuerte la discusión sobre la herencia, un poco lo que decías en términos digamos, de políticas que puedan disminuir las desigualdades a partir de la herencia, es ponerle impuestos a las herencias. Pero en Europa he visto que ha empezado un debate muy interesante en términos de, bueno, si la lógica, en términos de la explicación de cómo alguien obtiene recursos o no, desde cierto sector ideológico, es que, digamos, cada quien compite en el mercado y llega a donde logra llegar por méritos propios, ¿cierto? Entonces, un poco la discusión en Europa ha sido, eliminemos las herencias, que no existan las herencias, porque según esta lógica es cada quien llegará a donde pueda y no, digamos, con la labor que lograron otros. Entonces, no sé, de pronto en eso. Y por último, quería preguntarte qué lugar ves que ocupa hoy la tecnología en esto de la reproducción, el mantenimiento de las desigualdades o la legitimidad de esas desigualdades. No sé, por poner un ejemplo un poco, puede sonar como absurdo, pero es decir, de pronto en esa escala que pones, digamos, entre los más pobres y los ricos o súper ricos, ¿cierto? Posiblemente, te voy a decir posiblemente porque es que las cifras que presentas son, digamos, de una desigualdad muy extrema. Hoy la mayoría tengan un celular inteligente. Luego hablaremos de la marca, cuál es la diferencia, etcétera, etcétera. Pero es decir, hay un acceso ahí que puede dar una cierta imagen de igualdad, pero entonces, ¿cómo crees que la tecnología hoy reproduce esas desigualdades? ¿Si la ha ampliado más o ha logrado reducirlas? Yo me quedaría por ahí y le para darle el paso a la profesora Andrea Arango y con eso cerrar esta primera ronda. Gracias, Luisby. Muchas gracias por la presentación y las preguntas. Quería preguntarte, Andrés, sobre el rol del capital internacional como obstáculo para la reforma a la salud, porque creo que, digamos que para nosotros es más fácil identificar los obstáculos, por ejemplo, a la reforma agraria o al tema de las pensiones por parte de las altas pensiones, digamos, como de terratenientes nacionales o de políticos nacionales, como que tenemos muy claramente identificada como esa élite nacional, pero creo que a la luz de la reforma a la salud y todos los obstáculos que hay allí, ¿cómo se puede identificar los obstáculos que enfrenta esa reforma a la salud frente al capital internacional? O sea, como los fondos privados, el tema de las aseguradoras, el tema de las farmacéuticas, como de saber cómo opera ese capital internacional frente a esa reforma.
yo creo que cerremos esta ronda acá, escucharte y si algo abrir otra segunda ronda. Listo. Entonces, voy a tratar de unir un poco eh, la, 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 la pregunta de la profe Samara, la profe Andrea, porque, digamos, tocan lo mismo. Entonces, Samara me preguntaba explícitamente por los límites o obstáculos, y Andrea ya lo pone en un caso concreto, la reforma a la salud. Entonces, digamos que voy a responder esa en principio porque creo que apunta a las dos. Digamos, desde la experiencia he logrado identificar dos grandes mecanismos a través de los cuales la clase dominante logra obstaculizar las reformas redistributivas y lograr un consenso antirredistributivo. Estos dos mecanismos o dos formas o dispositivos o como lo queramos llamar son los siguientes. Uno, son los instrumentos directos que tienen las clases dominantes y dos, son los instrumentos de dominación simbólica. Entonces, los instrumentos directos, porque creo que la profesora Samara lo decía también, digamos, el objetivo de toda clase dominante es influir en las reglas de juego. Las reglas de juego se establecen en el ámbito estatal, punto. O sea, créanme que desde la experiencia en estos últimos años, trabajando en el nivel nacional, yo no dimensionaba la fuerza de un decreto, pues se los confieso acá. O sea, uno sabe que las leyes son importantes y quizás cuando está en lo municipal, que los acuerdos municipales, las ordenanzas departamentales, yo no dimensionaba la fuerza de un decreto y lo que puede hacer un decreto a la hora de reglamentar una ley. Y los decretos pueden implementar, interpretar las leyes de muchas maneras. Entonces, las decisiones de autoridad o decisiones autoritativas es lo que la clase dominante busca capturar. Porque si yo logro capturar las decisiones de autoridad del Estado, y cuando digo decisiones de autoridad estoy enmarcando todo lo que sale del Estado, incluso de la rama judicial, decisiones de autoridad son las leyes, pero también son los autos de las altas cortes, son las sentencias, son los decretos, son las resoluciones, son las circulares. Póngale, digamos, la capa administrativa que usted quiera, pero en general son decisiones de autoridad, con fuerza de autoridad, autoritativas. Para lograr esa captura y lograr influir en esas decisiones autoritativas, la clase dominante tiene entonces dos formas, dos instrumentos. Los instrumentos directos, que pueden ser de captura individual, y me he dado cuenta que, cruzando un poco con el caso concreto de la reforma a la salud, la clase dominante es experta en identificar funcionarios de la administración pública de cualquier nivel, en este caso voy a hablar del nivel nacional, que son absolutamente claves para su proceso de acumulación de capital y su mecanismo de acumulación. Entonces, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y aquí con la propia Andrea voy respondiendo, somos funcionarios concretos los que calculamos el valor de la unidad de pago por capitación, que se conoce en el mundo de la salud, la UPC, quizás la han escuchado. Yo me he dado cuenta que las clases dominantes no tienen que capturar toda una institución, no tienen que capturar todo un ministerio. A veces es suficiente con capturar un solo funcionario, una sola funcionaria, que es absolutamente clave en su mecanismo de acumulación. Ese funcionario o funcionaria puede ser capturado, uno, por sobornos directos, que me parece quizás la manera más burda, aunque existe, pero burda, y dos, a través de las puertas giratorias. Las puertas giratorias no solamente aplican para funcionarios del, digamos, del nivel operativo o en algunos casos estratégico o táctico, sino también para todos los funcionarios. Entonces, las clases dominantes pueden decir, mire, usted cuando salga del Ministerio de Hacienda, para no hablar solamente del Ministerio de Salud, usted cuando salga del Ministerio de Hacienda, yo, Fondo Monetario Internacional, lo estoy esperando. O yo, la CAF, lo estoy esperando. O yo, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo estoy esperando. Porque esto es algo muy particular. Por ejemplo, digamos, los organismos internacionales de crédito, lo que buscan, y con todo cariño, he trabajado con el BID, he trabajado con el Banco Mundial, conozco gente que admiro, que quiero, que respeto, pero lo que digo es normal, miren, esto es normal. Estas instituciones lo que buscan es colocar créditos, como un banco comercial en Colombia, y es pida prestada plata conmigo. Normal, normal. Entonces, yo soy el BID o yo soy el Banco Mundial, pida plata prestada conmigo. Entonces, claro, uno de esos mecanismos es, usted cuando es funcionario del gobierno, se endeuda a nombre del, no siquiera del gobierno, del Estado colombiano, o con el BID, o con la CAF, o con el Banco Mundial, eh, eh, o con Francia, que tiene una agencia muy particular que también es de financiación y crédito internacional, y cuando usted funcionario sale de su cargo, pues lo está esperando un cargo aquí conmigo. Eso es muy común, eso es más de lo que uno se imagina, es muy común. Lo mismo pasa en el sector de la salud. Entonces, usted funcionario sale de ser viceministro o viceministra y nosotros aquí en AFIDRO
digamos que es la agremiación de las farmacéuticas internacionales, donde está Pfizer, donde está Lilly, donde están las grandes farmacéuticas, te estoy esperando. Tranquilo funcionario, tranquilo funcionaria, que yo aquí te estoy esperando. En el gobierno te ganabas 30 millones de pesos, cuando salgas te ganas 40 o 50. Eso es normal, créanme que eso es muy normal, es muy común, está normalizado, perdón, no es normal, está normalizado. Otro mecanismo es el lobby formal. Las clases dominantes tienen un mecanismo de lobby formal que también funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tienen un mecanismo que es también directo, estoy dentro de la familia de los mecanismos directos, que es la financiación electoral. Y dentro de la financiación electoral hay algo muy particular, y yo creo que es muy reciente, y es la autorrepresentación de clase. Porque lo que veíamos a mediados del siglo XX, incluso hasta 1980, era que las clases dominantes financiaban políticos. Pero lo que estamos viendo, sobre todo en los 2000 hacia acá, es que miembros de la clase dominante quieren ser políticos. ¿Cierto? Piensen en el caso de Donald Trump, por ejemplo, o el candidato en este momento de Abelardo de las Priella. Es decir, son personas que ya son ricas, ya hacen parte quizás de la clase dominante, pero lo que quieren no es influir en los políticos, sino ser políticos. Es un fenómeno muy nuevo que a mí me gusta decirle autorrepresentación de clase. Y por el lado de los instrumentos de dominación simbólica, hay unos muy profundos que yo los agregaría en 3 más o menos, que es la captura cultural, la captura mediática y la captura cognitiva. La captura cultural está organizada básicamente en la iglesia, la religión, el deporte y la cultura popular. Eso es muy importante, pues aquí yo creo que todos pensamos en Gramsci. Usted logra capturar el deporte, la religión y la cultura popular y tiene la mitad de los votos. Porque, ojo, lo que más importa para las clases dominantes, y lo tienen muy claro, ¿qué es lo que más le importa a la clase dominante de la población? 2 cosas. ¿Cómo compramos lo que consumimos, las marcas que utilizamos para la ropa, las marcas que utilizamos para la comida y cómo votamos? Punto. A la clase dominante no es que le importe en realidad el bienestar de Samara, de Luis Miguel, de Andrea, de Sergio, de Juan David, de John. No, 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 no. A la clase dominante le importa usted cómo vota y usted cómo compra. Cómo vota y cómo compra. Y la captura mediática pues puede ser o teniendo directamente medios masivos de comunicación o financiando a través de pauta medios masivos de comunicación. 2 casos literales en Colombia. Tenemos el grupo de Sarmiento Angulo, que es el grupo Aval, que tiene un conglomerado de medios, y tenemos el grupo Valorem, que es el grupo Santo Domingo, que tiene sus medios, y tenemos el grupo Ardila Lule, la organización Ardila Lule, que tiene su grupo de medios. Y uno se pregunta, ¿por qué los grupos económicos son dueños al mismo tiempo de los medios de comunicación? Porque lo que están invirtiendo es en hegemonía. Cuando uno ve los estados financieros de los grupos, de los medios de comunicación, son a pérdida. Los estados financieros de los medios de comunicación son a pérdida. Y ningún empresario en el mundo seguiría con eso diciendo, pues, ¿cómo? Yo estoy perdiendo. Pero lo tienen muy claro, yo no estoy invirtiendo en el medio como tal, yo estoy invirtiendo en hegemonía. Y por último, lo que me parece muy peligroso es la captura cognitiva, y es cómo piensan las tecnocracias que decía ahorita el profe Jonathan. Y la captura cognitiva se hace a través del lobby académico en las universidades y en los centros de investigación. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo centros de investigación que durante muchas décadas posaron independientes, en este gobierno se pudo ver que también tenían un color político, y es normal, no lo digo mal, eso es normal, pero esconderlo es lo que está mal. Entonces pudimos ver cómo muchas veces centros de investigación de las universidades funcionan más como mercenarios de la clase dominante, y yo sé que esto suena muy fuerte, pero lo he visto para legitimar, digamos, su discurso, que como centros independientes de investigación. Pues claro, porque es que en el mundo del mercado todos también necesitan plata. Entonces los mismos centros de investigación, voy a poner un caso concreto, Andrea, digamos en el marco académico, no quiero que me malinterpreten esto de ninguna manera, pero la Universidad ICESI tiene un centro de investigación en salud que se llama PROESA. AFIDRO, eso es público, menos mal eso es público, AFIDRO, que es el gremio del lobby de las farmacéuticas internacionales, contrató a PROESA en ACESI en Cali para que hiciera un estudio en donde demostrara que los recursos que el gobierno entrega para la salud son insuficientes, y por lo tanto del presupuesto público hay que sacar más plata para entregarle tanto a las empresas promotoras de salud, conocidas pues las EPS, y a los laboratorios farmacéuticos. Digamos, es un caso muy concreto en cómo se compran
se compran centros de investigación para lograr una captura cognitiva. Listo, entonces espero, digamos, haberlo respondido. Eso lo último, el caso de la captura cognitiva es muy importante, el papel de las universidades de la élite. Las universidades de las élites tienen un papel fundamental en la producción y reproducción de los mitos meritocráticos. Las universidades privadas de élite son un engranaje fundamental en la reproducción de los mitos meritocráticos. No lo digo yo, lo dice el profesor Eduardo Lora, tiene una conferencia que se la recomiendo, se llama Las políticas públicas de desigualdad Colombia, Eduardo Lora, y en esa conferencia, que menos mal es pública, él dice una cosa que a mí me conmovió mucho, y él dice, las universidades privadas en Colombia son fábricas de desigualdad. No lo digo yo, Eduardo Lora. Las universidades privadas en Colombia son fábricas de desigualdad. Y elabora el argumento, me parece súper interesante, ahí lo dejo recomendado. La segunda pregunta, la pregunta de Jonathan. Sí, yo creo que, digamos, retomar este libro de Bobbio es en este momento importantísimo, fundamental, porque ustedes saben que la tesis central de este libro, Izquierda y Derecha de Bobbio, es que lo que lo posiciona a uno o en la izquierda o en la derecha es su actitud frente a la desigualdad. Su actitud frente a la desigualdad es lo que lo posiciona o en la izquierda o en la derecha. Quienes estamos con una perspectiva desde la izquierda, interpretamos que las desigualdades sociales son artificiales y por lo tanto son eliminables. Quienes están del lado de la derecha interpretan que las desigualdades sociales son naturales y no solo no son eliminables, sino que por el contrario son deseables. Ya. De entrada, eso te posiciona o en la izquierda o en la derecha. Recuerden que el aporte de Bobbio no es solo ese, Bobbio también amplía el eje entre autoritarios y libertarios, y por eso, pues, lo que se conoce hoy como el espectro político son 4 cuadrantes, donde está la derecha autoritaria y la derecha libertaria o progresista. Permítanme decir que sí existe una derecha progresista, donde está la izquierda autoritaria y la izquierda progresista. Esos son como los 4 cuadrantes que logra construir Bobbio. Y de acuerdo a esos 4 cuadrantes, el centro se ubica más en el eje vertical, en de los autoritarios y moderados o libertarios, y es porque el centro en sí no tiene una posición sobre la desigualdad. Por eso es que puede existir centro izquierda y centro derecha. Eso está bien y es normal. Porque el centro está en otro eje. El centro no se ubica en el eje de la izquierda y la derecha porque no está en el eje de la desigualdad. El centro está en el eje de lo autoritario y lo libertario. Y en ese orden de ideas, Jonathan, las políticas sociales del eje de la derecha están enfocadas hacia lo que se conoce como el asistencialismo focalizado, y las políticas sociales del eje de la izquierda están vinculadas al universalismo social. El asistencialismo focalizado, pues, exige fundamentalmente pruebas de ingresos o test de pobreza. Me gusta más ese concepto, se utiliza más en la literatura, para poder tener algo de política social, mientras el universalismo social, por el simple hecho de ser ciudadano, pues se reciben salud y educación de calidad. Y frente a las preguntas del profe Luis Miguel, digamos, no lo hice explícito en la presentación, pero sí, digamos, tú tocas uno digamos, de los datos más incómodos para el liberalismo contemporáneo, y pues el liberalismo clásico, el que se asume liberal y que casi que se trae la historia desde Bentham, Mill, y toda esa persona que se cree así liberal, cuando uno le hace la pregunta por la herencia, se incomoda. Porque la pregunta por la herencia es la pregunta que explícitamente desafía la meritocracia. Hay varias respuestas que se dan en la literatura, sobre todo liberal, insisto, alrededor de los hijos y cómo dejarles ventajas a los hijos. Es como una forma de justificar lo injustificable, pero asumiendo que incluso en un mundo donde exista alta igualdad de oportunidades, pero la igualdad final de ingresos y riqueza, es decir, de resultados, sea muy alta, en mi perspectiva, también es injusta. Porque en lo que yo, digamos, en este momento estoy trabajando y en lo que digamos, en lo que me fundamento, es en lo que se conoce como la igualdad de posiciones de François Duet. Eso no lo trabajé, no lo organicé y simplemente lo voy a dejar así mencionado. Y es que en ese debate grande entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, hay un punto que a mi modo de ver no es intermedio, pero que es compatible con el criterio meritocrático, porque creo que desigualdades de esfuerzo sí deben verse reflejadas en ingresos y riqueza, eso sí lo creo. Y al mismo tiempo es compatible con la ciudadanía social. Marshall, Gustav Sting Andersen, Titmuss, toda esta gente. Y es que la igualdad de posiciones de François Duvet lo que dice
No sé si se acuerdan del gráfico que mostré de los muy pobres y los muy ricos, ¿cierto? Que los muy pobres colombianos están muy abajo y los muy ricos están muy arriba. Y que en Suecia, al contrario, o sea, los muy pobres no están tan abajo y los muy ricos están arriba, sí, pero los muy pobres no están tan abajo. Eso es igualdad de posiciones, que las posiciones por deciles de ingreso no sean tan desiguales. Eso es igualdad de posiciones. Entonces, concretamente, lo que yo creo es en la igualdad de posiciones. No creo directamente en la igualdad de resultados. Me parece que es que digamos, los intentos históricos han sido problemáticos explícitamente en Corea del Norte, explícitamente en el caso cubano, que yo sé que es complejo de hablar, pero el caso cubano también me parece duro, y la extinta Unión Soviética. Entonces creo que la igualdad directa de resultados tampoco es deseable. Perfecto, muchas gracias, profe. Yo no sé si hay alguna pregunta adicional, porque igual me da pena abusar del tiempo. Sobre Olaya, aquí en el chat, si hay alguien que tiene alguna otra pregunta, levante la mano, pero si no, profe, por aquí nos escribe John Alexander y nos dice: profesor Andrés, toda mi admiración y gracias por sus conocimientos y la claridad con la que los brinda. Profe, usted hizo énfasis en las oportunidades conectado con las fallas del Estado. El planteamiento residual divide la sociedad entre ellos y nosotros, los que pueden acceder por medios privados al bienestar, y por otro lado una clientela del estado de bienestar, que son la gran mayoría de la población, que para acceder a oportunidades están sujetos a la comprobación de necesidades. ¿Cuál es el camino más próximo desde tu experiencia hoy para lograr la desmercantilización del bienestar o de las oportunidades? Sí, concretamente, John Alexander, muchas gracias por esa pregunta, qué bueno verte por acá. Sí, explícitamente creo que es esto último que respondí, sí, es mi posición normativa sobre la igualdad de posiciones o la igualdad de lugares. Para poner un ejemplo muy concreto y quizás dar respuesta a esa pregunta, miren, lo que busca la igualdad de oportunidades y la meritocracia es que el niño o la niña del barrio pobre en Medellín o en Bogotá o en Cali eh, tenga la misma oportunidad de estudiar en las universidades de élite. Y ese niño del barrio pobre pueda algún día, o esa niña del barrio pobre en la ciudad, pueda algún día vivir en el barrio rico de la ciudad. Entonces, que pase de vivir en Santa Cruz a vivir en el poblado. Esa es la igualdad de oportunidades. Y que no encuentre ningún obstáculo para que eso pase. Y que solamente su mérito y su propio esfuerzo hagan que él o ella pase de vivir en Santa Cruz a vivir en el poblado. O de vivir en Usme a vivir en Cedritos, o en Rosales, aquí en Bogotá. Eso es lo que dice la igualdad de oportunidades. No, no. Lo que a mi modo de ver aumenta el bienestar no individual sino social es la igualdad de posiciones. Y es que las diferencias en calidad de vida e ingresos entre el barrio rico y el barrio pobre no sean tan grandes. Y eso es diferente. A mí no me interesa explícitamente, o no es mi principal interés, que el niño o la niña del barrio pobre pueda vivir en el barrio rico algún día. No, lo que me interesa es que las posiciones, la calidad de vida y los ingresos entre el barrio rico y el barrio pobre no sean tan grandes. ¿Me hago entender? Entonces, es una posición sumamente distinta frente a la idea de la igualdad de oportunidades, que nos vendía la idea de que el hijo del obrero debe tener las mismas oportunidades que el hijo del ejecutivo de ser ejecutivo. No, no, en esencia no es lo que yo estoy preocupado. A mí lo que me interesa es que el obrero y el ejecutivo vivan bien, dignamente. Esa es la igualdad de posición. Bueno, dado que no hay más preguntas, creo que ya son las 6:30 con el tiempo que habíamos como estipulado. Yo le reitero mis agradecimientos al profesor Andrés Olaya, el haber compartido con nosotros todo el conocimiento como de manera tan tranquila y pues que es producto de todas sus investigaciones de todo este tiempo. Y bueno, recordar que estamos en inscripción para la segunda cohorte de la maestría de Gobierno de Administración Pública, que las inscripciones están hasta el 4 de junio. Aquí en el chat les dejamos pues el link por si quieren consultarlo. Y agradecer pues también a los asistentes y las asistentes a escuchar al profe Andrés, que más es profe de la maestría. Entonces, profe, te reitero mis agradecimientos, me alegro mucho volverte a ver y volverte a escuchar, y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe.